Bienvenidas amigas a este su canal Tejidos y Puntos. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo se calcula el escote redondo, tanto la pieza de la espalda como la pieza delantera. Entonces amigas, lo primero que tenemos que hacer es este gráfico antes de cualquier cosa, y para ello debemos tener en cuenta dos medidas: el ancho de escote de espalda y la profundidad de escote. En este caso, nuestro ancho de escote de espalda va a ser 16 centímetros y nuestra profundidad de escote va a ser 8 centímetros, ¿no? Que es lo clásico para una chompa de dama. Quería decirles también que cuando ustedes empiecen a tejer una prenda, ya sea una chompa o un pullover o una chalina, les sugeriría que vieran el video donde les hablo cómo se calculan los puntos y carreras, que se los voy a dejar, les voy a dejar el enlace en la descripción, ¿no? Ya para que así puedan saber las que recién van a empezar a hacer su chompa, cómo se calculan los puntos para pretina o para cualquier otro punto que ustedes hayan decidido realizar en el cuerpo de la chompa. Pero cuando ya estamos para calcular los escotes, como en este caso, vamos a calcular estas dos medidas de frente con la misma pieza, ¿no? Eso es algo que quería que tuvieran en cuenta. Entonces vamos a calcular cuántos puntos entran en 16 centímetros de ancho de escote espalda, y después vamos a calcular cuántas carreras entran en 8 centímetros de profundidad de escote. Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir 16 centímetros y lo marcamos con unos alfileres, como he hecho ahí, ¿no? Entonces vamos a contar cuántos puntos hay en esos 16 centímetros. Entonces sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Y lo anotamos en nuestro gráfico. Quiere decir que en 16 centímetros van a entrar 26 puntos. Como yo he montado 48 puntos para esta muestra, en total, o sea, mi espalda tiene 48 puntos. Y yo tengo que separar 26 puntos para mi ancho escote espalda. ¿Qué hago? Resto 48 puntos menos 26. Eso me va a dar un resultado de 22. Estos 22 lo divido entre 2 y me da un resultado de 11, que van a ser los puntos para cada hombro. Entonces quiere decir que nosotros vamos a empezar a cerrar la pieza 11 puntos. Una vez que hemos cerrado esos 11 puntos del hombro, vamos a separar en una lana con color contraste, con una aguja punta roma, los 26 puntos de acá. Y al final nos vamos a quedar con 11 puntos para cerrar el otro hombro. Entonces vamos a hacer eso. Entonces cerramos los 11 puntos del hombro, todo en derecho. Van 2,
3, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El punto lo pasamos acá y ya se cuenta también como parte, ¿no? Como parte de los 26 puntos que vamos a separar. Entonces ahora separamos los 26 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Y ahora vamos a amarrar para que no se nos escapen los puntos, no se nos salgan los puntos, porque si no después tenemos problemas. Y cerramos. Perdón, pero no he verificado. A ver, acá deben de haber 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Está bien. Entonces, ahora sí, con esa seguridad, vamos a cerrar los 11 puntos que nos quedan. Tomamos otra hebra, o lana en este caso, y vamos a cerrar los 11 puntos que nos faltan, que es del otro hombro. Cortamos, pasamos por acá para asegurar el punto, y ahí ya tendríamos listo la espalda, y lo tenemos a un lado para proseguir con la derecha. Entonces ahora vamos a hacer los cálculos para poder realizar el escote delantero. Para eso necesitamos saber cuántas carreras entran en 8 centímetros. Entonces marcamos 8 centímetros con alfileres y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
y eso lo colocamos en nuestro gráfico. Entonces colocamos que en 8 centímetros entran 16 carreras. Ahora, para hacer los cálculos para el escote delantero hacemos lo siguiente. Estos 26 puntos de acá, del ancho escote espalda, se dividen en 2. Eso nos va a dar un resultado de 13. Y se divide en 2 porque la mitad va como parte recta. O sea, acá en el centro de estos 26 puntos van a ir rectos, van a ir se van a pasar por una lana auxiliar. Así como hicimos en el escote espalda, acá este centro es recto a la mitad. Pero como acá ha salido 13 impar, entonces le vamos a poner que van a ser 14 puntos. Esta es la parte recta. Entonces 26 menos 14 nos va a quedar 12 puntos. Eso se divide entre 2 y nos va a dar que vamos a tener que hacer 6 disminuciones a cada lado. O sea, acá. Y como hemos dicho que se van a hacer en la parte delantera y tenemos 16 carreras, o sea, hay 8 veces para hacer disminuciones. Pero nosotros solamente necesitamos 6. Entonces, ¿qué quiere decir? 6 por 2. 6 por 2 son 12 carreras. 12 carreras. ¿No? Y el total de carreras era 16. 16 menos 12 nos va a dar 4 carreras. Estas se van a tejer al final rectas. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en cuanto al cálculo. Ahora vamos a llevarlo a la práctica. Ahora estamos en la pieza delantera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar el centro de nuestra pieza. Entonces, como nuestra espalda tenía 48, esto tiene que tener lo mismo, ¿no? Entonces vamos a contar para verificar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Y acá tenemos que tener lo mismo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Entonces, como acá es nuestro centro y tenemos que separar 14 puntos, faltando 7 puntos para llegar a esta marca, ahí vamos a comenzar a separar los 14 puntos. Entonces, tejemos. Ya. Entonces acá estamos 2, 4, 6, 7 para llegar a la marca. Entonces ahí vamos a separar los 14 puntos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, acá es 9, 10, 11, 12,
13 y 14. Vamos verificando que estén nuestros 7 a cada lado. Acá está, a ver, de nuevo. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 y 14, ¿no? Sí, 14. Entonces vamos a amarrarlo. Y vamos a seguir tejiendo el otro lado con otra madejita y tejemos el otro lado. Ponemos acá y tejemos. Tejemos hasta el final. Y en el revés se tejen los puntos como están. Entonces acá vamos a empezar a hacer nuestra primera disminución. Como hemos dicho que se van a hacer las disminuciones en la delantera, entonces van a ser cada 2 vueltas. Entonces tejemos y vamos a hacer la disminución entre el segundo y el tercer punto. Y siempre vamos a tejer un punto de orillo en derecho, porque en ese punto de orillo en derecho es de donde se van a levantar después los puntos para hacer la tirilla del cuello. Entonces tejemos hasta que nos falten 3 puntos. Y vamos a hacer disminuciones simples a la derecha y disminuciones simples a la izquierda. Para aquellos que no vieron ese video, en el enlace le voy a dejar en la descripción. Entonces las disminuciones a la derecha se tejen normales, agarran los dos puntos juntos y lo tejen al derecho. Esta disminución se va a ir hacia la derecha y este punto de orillo lo tejen en derecho. Y en el otro lado empezamos con un punto de orillo en derecho y aquí sí sacamos los puntos y lo vamos a acomodar. Lo volvemos acá y tejemos en derecho y se nos va a ir a la izquierda. Y así terminamos hasta el final. Y al revés. Ahora estamos en la segunda disminución. Tejemos. Hacemos la disminución en el segundo y el tercero y nuestro punto de orillo.
Igual ahora en la otra. Punto de orillo en derecho. Punto de orillo en derecho. Acomodamos los puntos y tejemos la disminución. Tercera disminución. Cuarta disminución. Quinta disminución.
sexta disminución. Entonces ya he tejido las 4 carreras rectas y hemos terminado nuestro escote delantero. Como ustedes pueden apreciar acá, tenemos los 16 centímetros de ancho de escote y los 8 centímetros de profundidad de escote. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar en hilo auxiliar estos hombros para coserlos, pero antes de eso vamos a medir 5 veces el ancho del hombro para dejar el hilo para la costura. Sería 1, 2, el doble sería 4 y 1 más, 5, y ahí lo cortamos. Igual para este hombro, hacen lo mismo, miden 5 veces el ancho y corto, y eso les va a quedar para coser el hombro. Entonces vamos a pasar esto en el auxiliar. Y luego hacemos lo mismo con el otro hombro. Lo amarramos y lo dejamos ahí en suspenso. Entonces, amigas, ya tenemos las 2 piezas de nuestra prenda listas. En el próximo video les voy a enseñar cómo se cosen los hombros, cómo vamos a levantar los puntos de alrededor para poder tejer la tirilla. No se lo pierdan, las espero. Y nuevamente invitarlas a que visiten mi canal y a que se suscriban a él, pues siempre les tendré novedades.